Buen día. Agradezco a la Universidad de Los Ángeles y al comité organizador del Congreso Las Emociones y COVID en la Docencia. Mi nombre es Eva de la Luz Méndez Hernández y el día de hoy me complace hablar de un tema muy importante para la formación de los estudiantes de medicina en la formación médica. Mi tema es ética y bioética en la docencia. Vamos a iniciar con este tema tan importante que corresponde y que lo primero que nosotros debemos de considerar es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo en la educación? Este objetivo de la educación no es dar al alumno unos conocimientos cada vez más numerosos, sino crear en él un estado interior y profundo, una especie de polaridad del alma que oriente en un sentido definitivo, no solamente durante su juventud, sino para toda la vida. La bioética en la educación y en la investigación médica lo vamos a considerar desde 4 puntos de vista, que son el marco conceptual de la bioética en la educación médica, los principios fundamentales de la bioética, el concepto de bioética y la enseñanza de la bioética en la profesión de la salud. En el primero, hablar del marco conceptual de la bioética es muy importante. ¿Por qué? Porque a la fecha el debate actual que existe es la relación de la ética con la ciencia y a su vez en el área de la tecnología, cómo ha impactado la bioética sobre todo. Esto nos lleva a que debemos de reconocer que la ciencia debe de estar reglamentada para no abusar de la misma y al mismo tiempo no abusar de la tecnología. Motivo por el cual esto me lleva a mí principalmente a que hay principios fundamentales de la bioética como es la autonomía, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia, en las cuales nosotros debemos de tomar en cuenta para un bien común, para una sociedad. Asimismo, esto nos conlleva al concepto de bioética, diciendo que pues, la bioética la debemos de considerar como una disciplina en la cual podemos reconocer su origen filosófico. Y finalmente, nosotros tomando en cuenta los diferentes pensamientos filosóficos que existen en las diferentes épocas de la vida, en las diferentes épocas de la historia, vamos a ver que han habido cambios generacionales con respecto a este concepto y vamos a darnos cuenta que al final de todo un análisis reflexivo y crítico podemos decir que la bioética es un estudio sistematizado, el cual se considera como interdisciplinariamente y multidisciplinario. ¿Por qué? Porque precisamente la vamos a encontrar no solamente en el área de la salud, sino en muchas otras profesiones. Y además, la ética, la moral, no solamente la va a conservar el profesional de la salud, sino la formación debe de ser en general para todas las profesiones, para la ingeniería, para la arquitectura, para la abogacía, pero muy importante hoy porque estamos hablando con respecto al área de la salud. Esto nos lleva a que esta disciplina se va a analizar a la luz de los principios y de las normas morales. Cuando nosotros hablamos de la moral, entonces nosotros vamos a ver que podemos decir, ahorita ya que conocemos la importancia que tiene la ética, podemos decir que para que pueda existir la bioética, la ética es un puente muy importante, así como lo es la moral, como es, por ejemplo, la deontología, la legislación, y esta que a su vez nos lleva a muchos dilemas bioéticos. Y como bien lo dice la ética, que deriva de 2 voces griegas, ethos, carácter, costumbre, es conducta humana, y que la ética principalmente es la que va a formar al ser humano desde el punto de vista de un principio moral, de integrar sus valores, como son la honestidad, como es, por ejemplo, la responsabilidad, la conciencia, y que esto va a estar dado a corto, a mediano y a largo
plazo de que dentro de su profesión un médico se pueda comportar con humanismo, con justicia, haciéndole siempre el bien al paciente, no maleficencia, beneficencia, siempre estar pensando en la beneficencia. Y esto para nosotros pues no es más que una filosofía reflexiva que principalmente va a transformar a la moral en la formación del perfil médico, tomando en cuenta que hablar de moral, la moral nos habla de normas, nos habla de cómo una sociedad es la que dicta las normas del comportamiento humano del ser humano y que no es más que dependiendo de donde se desarrolle esta labor moral, va a ser cultural, va a tener y tomar en cuenta sus costumbres, su historia, y que en cierto momento van a ser aceptadas por una sociedad determinada dependiendo del tiempo y dependiendo del lugar, ¿sí? Así podemos hablar, por ejemplo, de México, o también podríamos estar hablando de Egipto, o podríamos estar hablando de Europa, o podríamos estar hablando de Canadá, Estados Unidos, ¿verdad? Asimismo, siguiendo y hablando con respecto a la formación educativa del médico, sabemos que existe otro puente importante en la bioética, que es la que corresponde a la deontología médica, que dentro de sus raíces griegas, latinas, nosotros vamos a ver que deodentos significa deber y obligación. Entonces, el médico tiene la obligación de tener el conocimiento científico, el deber y obligación de conocer las habilidades y las técnicas para dar una atención de calidad al paciente y aplicarlas sobre todo al ejercicio profesional en el área de la medicina. Posterior a esto, también la legislación forma un parteaguas muy importante. ¿Por qué? Porque la legislación a través de los siglos siempre ha existido y nosotros podemos hablar desde antes de Jesucristo o después de Jesucristo, cuando ya 200 años antes de Jesucristo ya se tienen códigos, como son el Código de Hammurabi, 400 años de Jesucristo, cuando ya tenemos el juramento hipocrático, y que todos estos documentos históricos ya nos hablan de las normas, de las leyes y de los principios éticos con el cual se debe de comportar el personal de salud. Aunado también a esta evolución histórica de la ética, de la moral, la deontología, nosotros podemos decir que dentro de ello mismo se empiezan a desarrollar rubros muy importantes que deben de ser respetados, como es el secreto profesional, el consentimiento informado, y para esto también tenemos tratados. Dentro de esos tratados tenemos, por ejemplo, declaraciones muy importantes conocidas universalmente como la Declaración Universal de Ginebra o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de Helsinki I, la Declaración de Helsinki II, la Declaración de Belmont, que no son más que guías profesionales, normas oficiales y leyes que se deben de respetar. Por ejemplo, en México, nosotros, el personal de salud se rige por una legislación que es nuestra Ley General en materia de salud. Dentro de ellas, aunadas, están las normas oficiales. Y aunado a eso está la ley de salud y las guías profesionales de salud, que son muy importantes en el actuar profesional de educando en medicina. Claro que esto nosotros lo debemos de interpretar y de llevar a cabo siempre pensando en el ser humano, que el ser humano es lo más importante en nuestra labor profesional. ¿Y por qué digo lo más importante? Porque para nosotros como médicos el ser humano debe de ser tratado con dignidad desde que nace hasta que muere. Quiere decir que un ser humano cuando nace debe nacer lo más dignamente posible. Y cuando llega la fase terminal de su muerte, también tiene derecho a una muerte digna. Por eso existen principios fundamentales de la bioética y dentro de esos principios fundamentales está, por ejemplo, la autonomía. ¿Qué quiere decir la autonomía? Que yo
personal de salud, tengo que respetar el pensamiento de mi paciente en ese momento, ya sea en una fase terminal o cuando se le va a dar un tratamiento específico para alguna patología. Entonces, siempre debe de respetarse la autonomía del paciente, pero también el paciente, hablando de la relación médico-paciente, él también tiene que respetar mi autonomía. Y si ambos nos respetamos, vamos a tener una buena relación médico-paciente. Esta relación médico-paciente debe de ser tratada con justicia. Entendamos por justicia de que se realmente, cuando un paciente enferme, se le trate con lo indicado, no engañar al paciente, precisamente que a este paciente se le dé a lo que tiene derecho en su atención médica, pero siempre pensando con dignidad para el propio paciente. Nunca hacer daño al paciente. Siempre debemos de estar pensando en la beneficencia del paciente. Entonces, estos principios fundamentales son importantísimos en esta asignatura, que es importante en la educación de la bioética, y por eso esta importancia de estos principios fundamentales nos llevan a que es importante que esta asignatura exista en los mapas curriculares de nuestro modelo educativo, ¿sí? Posteriormente a eso, vamos a ver que estos principios fundamentales caminan paralelos a los derechos humanos. ¿Y por qué ahora inicio con los derechos humanos aunado a los principios fundamentales de la bioética? Porque aquí viene lo más dilémico de la bioética, ¿sí? Aquí es a donde surgen los principales dilemas bioéticos en la práctica médica. Un tema de ellos, por ejemplo, pues es el aborto, que hoy está sobre la mesa del Congreso de la Unión de nuestro país. Otro tema importante es la eutanasia, que igualmente está sobre la mesa, no legisladas todos estos dos dilemas bioéticos, no legislados en la actualidad todavía, pero que sí son importantes porque esto existe, ¿sí? No podemos cerrar los ojos a una realidad que sí existe. También podemos hablar de otros dilemas bioéticos, como son, por ejemplo, la investigación en seres humanos, en la investigación en animales o modelos biológicos, algo que es muy actualizado y que por eso resurge la bioética, que es el abuso de la tecnología, como es, por ejemplo, la manipulación de los embriones, la manipulación del estatuto del embrión humano. Otro tema bastante crítico y también dilémico es el uso del útero subrogado, la fertilidad in vitro, el proyecto internacional del genoma humano, las células troncales y la clonación humana. Todos estos temas que se ha progresado científicamente, pero que se ha abusado de la tecnología, y al abusar de la tecnología también se han violentado los derechos humanos del ser humano. Y así podría yo hablar de muchos dilemas bioéticos, como son, por ejemplo, el trato al paciente psiquiátrico, el trato al paciente de coronavirus, al trato del paciente VIH-Sida, al trato al paciente en la fase terminal, trasplante de órganos, el paciente COVID-19 y algo que atañe a nivel mundial, como son, por ejemplo, los arsenales nucleares, que impacta a nivel internacional, los transgénicos, que impacta también a nivel mundial, el medio ambiente, la ecología, y no se diga un tema tan discutido en la actualidad como es la sexualidad, la procreación responsable, la anticoncepción, etcétera. Y si seguimos nosotros hablando, vamos a ver que todo lo que nos rodea en nuestra área, pues son dilemas que debemos de darle una solución en donde no se lesione la dignidad del ser humano. Y por eso precisamente surge esta materia, esta asignatura en el mapa curricular, en donde precisamente eso es lo que se quiere alcanzar como objetivo y como meta en
en la formación de los profesionales en el área de la salud. Pues esto es todo lo que nosotros corresponde en tiempo y forma a nuestro tema. Muchas gracias, agradezco mucho su atención a esta corta ponencia. Hay mucho que hablar de la bioética, muy importante, pero damos por terminada nuestra presentación.